Donald Trump y Kamala Harris van a disputar mañana, este martes 5 de noviembre, la presidencia de Estados Unidos. El jueves pasado profundizamos aquí en Perspectiva con el politólogo Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de la Florida, sobre lo reñida que viene la carrera en la recta final de la campaña. Bueno, hoy les proponemos otro enfoque. Vamos a dedicar este espacio de análisis económico a examinar cuáles son los potenciales impactos económicos, justamente, de la elección de Estados Unidos si pensamos en el resto del mundo. ¿Por dónde pueden venir las repercusiones? Bueno, estamos con el economista Matías Consolandich, gerente en Exante. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina, Emiliano, muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Matías, a ver, hace algunas semanas pusimos foco en la situación fiscal de Estados Unidos y las diferencias que hay, ¿no?, entre las propuestas de Trump y de Harris. Queda claro que esa es una dimensión importante, pero ¿dónde destacarías que están los principales matices entre los dos candidatos, pensando en el tema de hoy, ¿no?, en los impactos que pueden tener sus políticas económicas sobre el resto del mundo? Bueno, a ver, las plataformas de los dos partidos son amplias, ¿no? Abarcan un conjunto grande de temas, Romina. Entonces, sin ánimos de ser exhaustivos, diría, y desde la perspectiva que me planteás, a nuestro juicio hay como algunos puntos donde las diferencias entre los candidatos pueden conducir a escenarios distintos para la economía de Estados Unidos y por tanto generar efectos diferentes de derrame sobre el resto del mundo, ¿no? Entonces, la situación fiscal sin duda que es un aspecto relevante. En esa columna a la que hacía referencia comentábamos el fuerte deterioro que habían tenido las cuentas públicas en Estados Unidos en los últimos años y la necesidad de actuar sobre el desequilibrio fiscal. Sin embargo, decíamos también que las iniciativas de los dos candidatos ponían mayor presión a las cuentas públicas, ¿no? Trump quiere extender y profundizar recortes de impuestos sin una mitigación creíble desde el lado del gasto, mientras que Harris propone suba de impuestos, pero también comprometió gastos incrementales. Entonces hay diferencias claras en el foco de la política fiscal, pero ambos enfoques aumentarían aún más el nivel de déficit, que ya es muy elevado. Entonces, ese es un punto importante. Otros dos aspectos centrales de diferencia son en la política migratoria y en el frente comercial. Los temas de política migratoria hacen al relacionamiento de Estados Unidos con el mundo, pero también impactan en la tasa de crecimiento potencial de la economía y en el costo de la mano de obra en ese país. Entonces, la política migratoria de Trump apunta a ser más restrictiva que la política migratoria de Harris, no porque Harris, digamos, vaya a ser más laxa con algunas medidas, sino más bien por los anuncios de deportaciones masivas que ha hecho Trump en campaña. Entonces, la evidencia nos muestra que medidas de ese tipo suelen tener un impacto negativo, muchas veces importante, sobre la actividad económica y también suelen ser inflacionarios. Matías, y en cuanto a lo comercial, a ver, ahí las diferencias parecen bastante claras. ¿Vamos a volver a tener una guerra comercial entre Estados Unidos y China si gana Trump? Bueno, diría que tenemos diferencias cuando miramos hacia adelante, pero no necesariamente si vemos lo que ocurrió, ¿no? Porque francamente no hubo diferencias muy sustantivas entre lo que pasó durante el mandato de Trump y lo que pasó con la presidencia de Biden. Con menos retórica, es cierto, pero al final del día Biden mantuvo los niveles de proteccionismo, digamos, los niveles de aranceles a China casi en los mismos niveles que los dejó Trump. Ahora, mirando hacia adelante, ahí sí parece haber un matiz que puede ser relevante, ¿no? Harris probablemente siga manteniendo los niveles de aranceles actuales, digamos, sea una política medio continuista, digamos, con lo que ha hecho Biden, puede incluso incrementar algunas barreras comerciales con China, pero la política comercial que propone Trump apuntaría a ser claramente más agresiva, ¿no? Trump plantea aumentar de un modo generalizado los aranceles a China, gravar al resto del mundo todas las importaciones que ingresan de otros países. Entonces eso sin duda escalaría el conflicto comercial de un modo más significativo, Romina. Están claras las diferencias que venís marcando, Matías. Ahora, ¿cómo están viendo ustedes los derrames globales de estos temas? Bueno, ahí los impactos probablemente son diversos, pero me centraría en tres grandes áreas, ¿no? Los efectos de un mayor proteccionismo, las implicancias del deterioro fiscal y el panorama de precios. En primer lugar, una agudización de la guerra comercial supone un riesgo muy relevante para la economía de China. Durante todo este año hemos venido profundizando con ustedes sobre las dificultades que está mostrando ese país para retomar tasas de crecimiento más altas. Ciertamente su situación hoy es más compleja que la que observábamos en 2018 cuando inició la guerra comercial. En aquel momento
China crecía en torno al 7% anual. Hoy China tiene menos margen de maniobra para mitigar los efectos adversos que vengan con la escalada del conflicto comercial. Además, un nuevo empuje proteccionista en Estados Unidos también afectaría negativamente al resto de los países emergentes, ¿no? Y todo esto imprime un riesgo bajista sobre el panorama de crecimiento mundial, que de por sí es bastante moderado para los próximos años. Entonces, mayor proteccionismo conduciría a un menor crecimiento económico en el mundo. Ese es como por un lado. En segundo lugar, digamos, la expansividad fiscal genera incertidumbre sobre la sostenibilidad de la deuda en Estados Unidos. ¿Eso es lo que está detrás de la suba reciente de las tasas de interés en dólares a plazos largos? Probablemente sí. Uno de los argumentos de por qué las tasas de interés en el tramo largo de la curva, esto es, a plazos más largos, ¿no?, están subiendo, puede estar en que el mercado está viendo con preocupación la dinámica fiscal en Estados Unidos. La deuda pública en relación al PIB tuvo un salto muy importante con los estímulos durante la pandemia y con los niveles de déficit sostenidos que se han mantenido en los años siguientes. Hoy es mayor a 100 puntos del producto. La curva de rendimientos puede estar empezando a incorporar un mayor premio de plazo asociado más bien a un riesgo fiscal. Y después el tercer aspecto que mencionaba Romina es que tanto un mayor proteccionismo como la expansividad fiscal o la aplicación de una política migratoria que sea muy restrictiva, que empuje los salarios ante escasez de mano de obra, digamos, puede suponer una amenaza a este proceso tan exitoso de desinflación que tuvimos durante el último año y medio, ¿no? Una inflación más resistente puede a su vez limitar el proceso de flexibilización monetaria en el que se embarcó la Reserva Federal. No necesariamente al punto de forzar que la Fed tenga que subir las tasas, pero sí demorar este ciclo que estaba como muy instalado en los mercados de que las tasas van a bajar. Por lo tanto, diría que el comportamiento de la política monetaria de la Fed en 2025 puede estar condicionado por el resultado electoral. La Fed querrá preservar un escenario de inflación baja, un escenario de inflación convergiendo a la meta. Ya acercándonos más a Uruguay, a ver, este puede ser uno de los impactos más relevantes, ¿no? Por el impacto que tiene, por lo que repercute sobre el costo del financiamiento. Claro, sí, sin duda. Recordemos que los bonos de Estados Unidos son habitualmente concebidos como bonos libres de riesgo, ¿no? Y sobre sus tasas es que se construye el precio del crédito en todo el mundo. Por eso, si esas tasas suben, encarecería el financiamiento a todo al resto del mundo. Eso es un elemento negativo para países que toman crédito como Uruguay. Obviamente que el costo de financiamiento de Uruguay inciden un montón de otros factores, ¿no? Probablemente incide más lo que hagamos nosotros con nuestra propia política fiscal, lo que hagamos con todo lo que es el cuidado de las cosas que refieren al riesgo país. Pero es innegable que las tasas internacionales son una referencia tanto para el financiamiento soberano como para el financiamiento que acceden las empresas. Por lo tanto, el contexto de tasas siempre es algo que es importante para Uruguay. Uh-huh. Bien. Matías, y para terminar ya, ¿qué podemos esperar en relación al dólar? Bueno, ahí en el caso del dólar los impactos son un poco menos inequívocos que en los otros casos, porque puede haber algunos elementos jugando en distintas direcciones. Hablábamos de esto, que la Reserva Federal está bajando las tasas de interés. Pero escenarios de tasas en dólares que bajan poco en un marco de una política fiscal expansiva y o de iniciativas, digamos, proteccionistas en Estados Unidos, serían consistentes con un dólar que permanece fuerte en el mundo. Eso también es consistente con precios de las materias primas, que se mantendrían en niveles bajos para los valores de los últimos años, y eso es otro elemento importante para Uruguay. En definitiva, Romina, independientemente de quién gane, el escenario global para los próximos años se presenta desafiante para Uruguay, ¿no? Un crecimiento mundial moderado, dólar relativamente fuerte, tasas de interés relativamente altas frente a la media de la última década, precios de los commodities en niveles reducidos en términos reales. Entonces el escenario externo va a ser complejo, puede que sea un poco menos complejo con Harris que con Trump. Bien. Matías, gracias por este análisis a propósito de qué impactos económicos puede tener la elección de Estados Unidos para el resto del mundo. Estaremos atentos entonces mañana, por supuesto, a los resultados. Volvemos a conversar con ustedes seguramente jueves o viernes, ¿te parece? Bárbaro, volvemos ahí. Un abrazo, chau. Chau.